Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. El 7 de agosto tomó posesión Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia hasta 2026. Ese país históricamente ha sido un referente de los proyectos de derecha del continente, con gobiernos subordinados a los intereses de Estados Unidos y con un ambiente caracterizado por la violencia y la corrupción. Sin embargo, la llegada al poder de Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, marca un punto de inflexión en la historia del país. Los balances sobre la administración anterior de Iván Duque en varios aspectos dejan nuevos retos para el cambio anunciado por el nuevo mandatario, en particular sobre asuntos como el cumplimiento de los acuerdos de paz y la violencia. Sobre las expectativas y desafíos del nuevo equipo presidencial del Palacio de Nariño, conversamos hoy en Mundo 2020 con Hugo Moldis Mercado, analista boliviano, experto en temas colombianos. Un placer contactar con usted. Bueno, un gusto estar con el programa 2020, con Cubana TV Internacional. Hugo, para comenzar nos gustaría una valoración sobre la importancia que tiene el triunfo de Gustavo Petro para la geopolítica regional. Mire, Adriana, la victoria de Petro no es una victoria cualquiera, porque Estados Unidos en los últimos al menos 74 años, aunque con mayor intensidad durante el gobierno de Uribe, y con Santos de igual manera, aunque un poquito más disimulado, ha convertido a Colombia en la línea de defensa y de ataque al mismo tiempo de la política exterior norteamericana. Es más, Colombia es parte de la estrategia de seguridad y defensa norteamericana, tanto para enfrentar, revertir, derrotar a los gobiernos progresistas y de izquierda en la región, haciendo énfasis principal contra la República Bolivariana de Venezuela, pero al mismo tiempo de defensa en términos de que en Colombia no solo hay bases militares norteamericanas con capacidad de intervenir cualquier país desde ese punto de vista territorial, sino además de entrenamiento efectivo de policías, de militares y de agentes especializados en la lucha entre comillas, subversiva. Entonces, Colombia, socio global de la OTAN, adquiere ese valor para los Estados Unidos y ese valor hoy está cuestionado por la victoria de Petro. ¿Va a poder Petro desmontar esa Colombia que recibe en 4 años de gobierno? La tarea y el desafío es extraordinariamente difícil, complejo, complicado, porque hay una serie de variantes que deberá enfrentar. Pero sobre todo, la principal variante es que Estados Unidos no se va a resignar a perder Colombia. Colombia geopolíticamente tiene conexión con Sudamérica, tiene conexión con Centroamérica y tiene conexión con el Caribe. Podríamos decir, en el lenguaje de Brzezinski, este asesor de Carter y luego de Obama, que Colombia es un pivote en una estrategia de carácter continental, pero también de carácter mundial. ¿Y hasta qué punto, en su opinión, el acuerdo de paz firmado aquí en La Habana ha repercutido en el triunfo electoral de Gustavo Petro? Bueno, el filósofo de Treveris nos decía que la realidad es el resultado de múltiples determinaciones y no de una sola. Por lo tanto, no hay una sola causa que explique la victoria de Petro, pero podríamos agrupar en 3 grandes grupos. Por un lado, hay una lucha por la democracia, por la ampliación de derechos civiles en políticos en Colombia de larga data, que viene desde el año 1948, después del asesinato del liberal Eliezer Gaitán. Segundo, es el resultado de una resistencia a la política, entre comillas, de la seguridad democrática que llevó adelante Álvaro Uribe, con la cual no se profundizó la persecución,
el desplazamiento de comunidades enteras, el asesinato de líderes y lideresas sociales, el asesinato de excombatientes que se habían incorporado a la vida civil, no solamente de las FARC, incluso muchos de ellos que venían de otras organizaciones armadas. Y una tercera causa que tiene que ver con el agotamiento de un modelo neoliberal que ha funcionado sobre la base de mantener en condiciones de desarrollo precapitalista a Colombia. Ahí hay que entender lo que decía Petro. Cuando él decía vamos a hacer capitalismo, y capitalismo en serio, no estaba haciendo una apología. Lo que estaba diciendo es que con su gobierno él pretende desarrollar las fuerzas productivas, las formas de organización económica que preceden al capitalismo y que están muy presentes en Colombia, es decir, relaciones no solamente feudales, de servidumbre, sino absolutamente salvajes. Parte del desplazamiento de las comunidades campesinas se lo hace con métodos no capitalistas, es decir, es la acumulación por desposesión de la que habla el geógrafo inglés David Harvey, y no a partir de medidas económicas, es decir, de la ampliación, de la reproducción ampliada del capital, que por lo generalmente se recurre a métodos democráticos. En síntesis, hay que entender que aparte de esas tres causas, no hubiera sido posible avanzar sin los diálogos de paz, que sacrificaron a la ex-FARC, actualmente Partido Comunes, porque es el partido que menos se beneficia, pero es el partido que más aporta a cambiar un escenario que ha hecho posible, por una acumulación sucesiva, que ha hecho posible la victoria de Petro en las elecciones colombianas. ¿Considera posible un avance de la construcción del proceso de paz en el marco de su gobierno? Bueno, Adriana, a ver, Petro tiene un gran desafío, bueno, de los múltiples desafíos que tiene. Uno de ellos es conseguir la paz definitiva, estable y permanente para Colombia. Eso es fácil decirlo, lo difícil va a ser hacerlo, porque hay una multiplicidad de actores que quieren paz, que básicamente los grupos que quedan de la guerrilla. El Ejército de Liberación Nacional ya ha lanzado mensajes en sentido de que estaría dispuesto a abrir un proceso de paz con el gobierno y el Estado colombiano. No se han pronunciado en la misma dirección los grupos paramilitares, que es otro de los factores a los que ha recurrido los sectores hegemónicos de la burguesía y los sectores de la ultraderecha colombiana, sintetizados en la palabra uribismo, que han recurrido para defender los grandes intereses de las corporaciones. Entonces, ¿cómo se construye esa paz? Va a depender, yo digo, mucho de la pronta iniciativa que tenga el presidente Petro. Segundo, del respaldo que se dé desde una experiencia acumulada. Hay una experiencia acumulada con el actual Partido Comunes, que puede perfectamente trasladarse, aunque no automáticamente, a los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. En algunas publicaciones académicas sobre el panorama político colombiano, usted ha desarrollado el concepto de la democracia de excepción. ¿A qué se refiere este concepto y cómo se aplica en el contexto colombiano? En la ciencia política se dice dictadura militar, bonapartismo y fascismo como los tres regímenes de excepción que se conocen en el mundo. A este yo le agrego la democracia de excepción, que es una suerte de recuperación de los elementos de la doctrina de la seguridad nacional. El enemigo no está fuera sino dentro del país, y a ese enemigo hay que perseguirlo, torturarlo, asesinarlo, desplazarlo, que es lo que ha sucedido en Colombia, con una careta democrática. Si es de caricatura y provoca sonrisa, que los grandes apologistas de la democracia liberal digan, lo ha dicho además de eso el presidente Duque antes de votar en la segunda vuelta,
Colombia es el país con mayor tradición democrática en América Latina, y segundo, nuestra calidad democrática es envidiable. Es decir, ni tradición democrática ni envidiable. Colombia es el país que ejemplifica esta democracia de excepción, que es una dictadura democrática en la que se desarrollan conceptos, reitero, políticos, militares, de seguridad nacional de los Estados Unidos, se los desarrolla con una fachada aparentemente democrática. Hagamos una pausa, Hugo. Al regreso vamos a puntualizar en el papel de la vicepresidenta Francia Márquez en el Ejecutivo. Así que no se aparten, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. En este laboratorio realizamos la síntesis de oligonucleótidos desde hace unos 40 años. Hemos garantizado el suministro de este tipo de moléculas para diferentes aplicaciones en biología molecular en todo el territorio nacional. Tenemos una vasta experiencia de síntesis de este tipo de moléculas, sobre todo ahora en las reacciones de PCR para el diagnóstico de la COVID-19. Este constituye el aporte de nuestro laboratorio a la soberanía tecnológica en Cuba. Yo creo que aquí nos toca ponernos muy seriamente en la tarea de decidir qué cambio quiere Colombia. Nosotros queremos un cambio que construya aquí paz, que acabe la violencia, que le diga a la mamá que no tenga miedo ya de que su hija y su hijo salgan a la calle y pasen esos días de inseguridad, de temor, a veces de terror en muchas partes de Colombia. Nosotros lo que queremos aquí es justicia social. Que el viejo y la vieja sabia tengan pensión y que todos los niños y niñas de Colombia tengan nutrición, leche, carne, ¿por qué no? Y que el conjunto de la sociedad pueda tener salud a través de llevar los médicos a la casa. ¿Por qué no? Que toda nuestra juventud, si es que queremos una nación grande en 20, 30 años, que compita entre los pueblos del mundo, pueda acceder a la educación superior y a la universidad. Esos propósitos son fundamentales para la sociedad colombiana, y yo les solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos, que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción y en la injusticia, que no demos un salto al suicidio, que es el tiempo de la vida, no del suicidio, que el cambio es por la vida. Yo creo que pararse aquí a decirle al país que vamos a luchar contra la corrupción, cuando gran parte de los privilegios de muchos de los que aquí están presentes los han obtenido precisamente de la corrupción, yo creo que es mentirle al país. Hablar de corrupción implica evitar que niños y niñas se mueran de hambre en este país. Hablar de corrupción implica evitar que los recursos para que se lleve agua potable a los territorios, para que se lleve educación, se dilapiden por quienes han ostentado el poder del Estado y han usado de eso su propia empresa y han usado el Estado para obtener sus propios privilegios, mientras las mayorías viven en miseria. Yo creo que esto no es de discurso para convencer al país de quién es el mejor. Yo creo que este país los ha visto a muchos de ustedes actuar dentro de esta estructura de gobierno. Y en coherencia hoy se siguen poniendo los muertos. En coherencia hoy niños y niñas siguen muriendo en La Guajira, en el Chocó, en Cauca, en muchos lugares, incluso aquí en Bogotá. Entonces creo que hablar de corrupción implica asumir, cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en las que vive la gente, y eso pasa porque muchos de ustedes se cuestionen en sus privilegios, muchos privilegios que han obtenido
de las ganancias de la política de la muerte. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre las características y retos del nuevo gobierno en Colombia, liderado por Gustavo Petro. Uno de los legados más dramáticos de su predecesor, Iván Duque, es el incremento de la violencia armada. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, durante el mandato de Duque murieron asesinados 957 líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos. Además, fueron ultimados en su mandato 261 firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación. Esas apenas son unas cifras del largo sufrimiento de la población colombiana, sobre todo de las zonas rurales controladas por grupos armados, ilegales y donde el Estado tiene poca o nula presencia. Con esa tragedia tendrá que lidiar el nuevo Ejecutivo y, por supuesto, los colombianos esperan respuesta en aras de frenar esos asesinatos. Los medios de prensa de diversas tendencias también destacan que la paz vuelve al centro de atención de la política colombiana en la era Petro. El mandatario prometió darle un nuevo impulso a la frágil implementación del histórico pacto con las otroras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy convertidas en un partido político, y desde ya se propone retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En ese sentido, resalta que desde antes de asumir el cargo, el mandatario afirmó haber conversado con autoridades cubanas para continuar los diálogos con el ELN en La Habana, donde mismo transcurrieron las negociaciones con las FARC hasta la firma del acuerdo en 2016. Por otro lado, la posesión de Petro como presidente tiene proyecciones continentales y reafirma cómo los vientos del progresismo retomaron brío en la región. De hecho, la gira por Brasil, Chile, Argentina y Bolivia de la vicepresidenta Francia Márquez poco antes de asumir el cargo es un ejemplo de ello. Ella misma afirmó que el recorrido tuvo el propósito de dar los primeros pasos para construir en lo venidero acuerdos comunes de cara a alcanzar la unidad en la región latinoamericana y caribeña. Por eso se reunió con los presidentes de cada una de las naciones visitadas y con Luis Ignacio Lula da Silva, quien las encuestas indican como probable ganador de las elecciones y quien asuma la presidencia de Brasil a partir de 2023. Retomamos entonces el diálogo con el analista Hugo Moldis. Quisiéramos conocer qué tipo de progresismo, en su opinión, caracterizará al gobierno de Gustavo Petro. Esa es una pregunta muy difícil de responder, pero yo voy a decir cosas de entrada muy generales. El progresismo que hemos tenido después del triunfo de Chávez en 1998 y su asunción en 1999 para adelante, era un progresismo que dialogaba, más bien que tenía relaciones de correspondencia armoniosas con los gobiernos de izquierda revolucionarios. Había una sinergia, habían diferencias, habían contradicciones, por supuesto que sí, pero había una causa común que los hacía converger y era el de buscar mejores condiciones de relacionamiento con el imperialismo, que no lo tenemos en otro continente, sino lastimosamente en el continente americano. En este segundo ciclo progresista vemos ya distancias como la que no se ha cansado de reiterar Boric, por ejemplo, ¿no? Con la Revolución Cubana, con la Revolución Venezolana, con la Revolución Nicaragüense. A cada una la ha tratado de distinta manera, pero está claro que se nota que quiere marcar una distancia. Ahora, Petro va a ser el Boric colombiano. Es muy difícil responder eso porque a diferencia de Chile, en el caso colombiano hay un poderoso movimiento social que ha tenido que luchar por la paz en Colombia, contra la persecución, contra esa democracia de excepción, ¿sí? Durante décadas. Va a tener que seguir peleando contra esa democracia de excepción porque se ha ganado el gobierno, pero los aparatos militares, los aparatos policiales, la política exterior colombiana van a seguir de una y otra manera digitadas por
los Estados Unidos, sobre todo el aparato policial y militar que tiene gran autonomía. Yo creo que a Petro lo vamos a tener un poquito más cerca de los gobiernos de izquierda y revolucionarios, pero tampoco tan distante de aquel progresismo más pragmático, menos ideológico, menos político, más alineado en muchos aspectos a la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, el desafío de que ese progresismo no termine siendo funcional a la estrategia global de los Estados Unidos, que ante el descrédito de la derecha pura entre comillas, ante el descrédito de la ultraderecha, puede y va a recurrir a estos gobiernos progresistas para tratar de contaminar su relación con los gobiernos de izquierda. El desafío será, por lo tanto, que los gobiernos que tienen mayor personalidad en su proyecto histórico, estoy hablando de la Revolución Cubana, venezolana, nicaragüense, la Revolución Boliviana, tendrán que tener la habilidad de no caer en la provocación y que el imperio va a trabajar, y más bien de estrechar lazos con un gobierno progresista como el de Petro, que tiene una historia que la acompaña y que al mismo tiempo eso puede jugar a favor de los gobiernos de izquierda. ¿Y qué importancia le atribuye usted a la presencia de Francia Márquez, una mujer afrocolombiana, activista medioambiental, feminista, como vicepresidenta de Colombia? La presencia de Márquez en la fórmula ha sido fundamental durante toda la campaña, pero yo diría que decisiva para la segunda vuelta, porque ante un candidato tan conservador como el ingeniero Hernández, interpeló a las mujeres que estaban en los hechos siendo condenadas por Hernández sin ser todavía presidente para quedarse en casa y para renunciar a sus derechos, algo inadmisible en el siglo XXI, pero que al mismo tiempo llama la atención cómo un grupo de mujeres se adhirió a esa propuesta electoral conservadora. Y no estamos hablando del aborto, no estamos hablando que la mujer se quede en casa y que el hombre salga a trabajar, ¿verdad? Que es básicamente lo que dijo el señor Hernández. Pero la mayor parte de las mujeres y jóvenes, en la segunda vuelta hicieron posible la victoria de Petro, la victoria de Francis, porque interpela género, interpela la necesaria, ineludible lucha contra la estructura colonial, hablamos contra el racismo, y por lo tanto, que es otra forma además de eso en la que se reproduce el capitalismo, y por lo tanto fue un acompañamiento estratégico durante toda la campaña, pero sobre todo en la última etapa en cara hacia la segunda vuelta. Y antes de finalizar, quisiéramos aprovechar su condición de boliviano y su participación activa en el gobierno de Evo Morales para que nos comente su visión sobre la recuperación de Bolivia después del retorno de la democracia bajo el mandato actual de Luis Arce. Adriana, se ha recuperado el gobierno, pero todavía no se ha recuperado el proceso de cambio. Y la recuperación del proceso de cambio depende de la sinergia, de la relación armoniosa que pueda darse entre el gobierno presidido por primera vez por el mismo partido, pero ya no por el mismo personaje que hoy lidera el MAS. Entonces, en esta readecuación del tablero, evidentemente se están produciendo ruidos que son amplificados por los medios de comunicación hegemónicos para alimentar las rencillas, y yo diría que no solamente por los medios de comunicación hegemónicos, sino hasta por los organismos y las agencias de inteligencia norteamericanos, para alimentar la pelea o las discrepancias entre el gobierno, el movimiento al socialismo y los movimientos sociales. Creo que en la medida que cada uno de los actores ejerza con responsabilidad el ámbito de su competencia, este momento va a ser sorteado y seguramente vamos a tener un movimiento al socialismo ratificando nuevamente su permanencia en las elecciones del 2025. Hasta ahora, desde el punto de vista de la gestión, hay una recuperación económica que demuestra la consistencia del modelo. Bolivia es el país
que menor inflación tiene, o está entre los 4 o 5 países que menor inflación tiene en el mundo, y esto no es por obra y gracia de nadie. Tiene que ver con el conocimiento que tiene el presidente, fue ministro de Economía de Evo Morales, que tiene de la economía y del modelo boliviano. Esto le está permitiendo, por un lado, volver a recuperar la economía que había sido básicamente quebrada en un año por el gobierno de facto de la señora Áñez, encarar con muchos resultados satisfactorios la lucha contra la pandemia, y tercero, preparar al país para algo que él ha denominado la sustitución de importaciones, que es una suerte de recuperación del sueño de los 60, de los 70, en las condiciones actuales. ¿Qué significa sustitución de importaciones? Industrialización. Pero ¿qué es industrialización en el mundo del siglo XXI? Y si implica la conectarse, por ejemplo, hacia los BRICS, ¿no? Y no solamente mirar hacia el norte, porque hay un desplazamiento de la economía mundial del Atlántico al Asia-Pacífico. Luis Arce está leyendo adecuadamente ese traslado de la centralidad en la economía y está preparando la economía boliviana para conectarse con esos sectores de la economía emergente y que están al otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias por estas consideraciones sobre Bolivia y también por el análisis acerca de la actualidad colombiana, cuya vicepresidenta Francia Márquez se reunió en La Paz con el jefe de Estado boliviano y dialogaron en torno a la integración regional como paso necesario para hacer frente a retos comunes. Gracias nuevamente por acompañarnos. El agradecido soy yo, Adriana, nuevamente, de estar en el programa, de estar en Televisión Cubana Internacional y a través de ambas cosas estar en contacto con los televidentes en el mundo. Muchas gracias. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.